¿Alguna vez se ha atrevido a desafiar la norma y superar sus límites? George Carlin es un testimonio vivo de ese espíritu, una leyenda de la comedia que no temía superar los límites con su agudeza y atrevimiento. Pero detrás de los focos, su vida no fue todo risas. ¿Qué fue de George Carlin? Exploremos esta sorprendente historia. El comienzo de una leyenda. Para entender el hombre en que se convirtió, primero debemos mirar dónde empezó todo. George Carlin nació el 12 de mayo de 1937 en el ajetreado centro de Nueva York. Aquí comienza su extraordinaria vida. No tuvo una infancia feliz en ningún momento de su vida. Cuando Carlin nació, lo hizo en Morningside Heights, una zona que más tarde serviría tanto de patio de recreo como de campo de pruebas para el pequeño niño que tenía aspiraciones elevadas. El hecho de que su padre fuera un individuo que luchaba con la bebida y que finalmente abandonó el cuadro contribuyó a la agitación que caracterizó su vida familiar. Carlin fue criado por su madre, Mary, en un modesto apartamento con su hermano mayor. La mayor parte del tiempo, Carlin estaba abandonado a su suerte, ya que su madre trabajaba muchas horas para mantener a la familia. Cuando George era más joven, el humor se convirtió en una vía de escape, un método para encontrar la alegría en un ambiente que, de otro modo, era duro. Bob Hope, Jack Benny y Milton Berle eran algunas de las figuras cómicas a las que admiraba e idolatraba. Se sumergió en la comedia del momento. Su agudo ingenio y su pasión por la sátira se nutrieron de la revista Mad Magazine, que se convirtió en una valiosa fuente de inspiración para él. Carlin tenía un talento natural para la interpretación, y se le podía ver divirtiendo a su madre y a sus amigas con imitaciones, bailes y bromas incluso cuando era pequeño. Inmediatamente se hizo evidente que este joven estaba destinado a actuar ante el público. La vena rebelde que poseía Carlin se hizo más prominente a medida que se acercaba a la adolescencia. Las tareas escolares eran todo un reto. Tenía muchos desacuerdos con quienes ocupaban puestos de poder. Aborrecía las normas y tenía poco interés en la educación convencional. A pesar de ello, se dio cuenta de su capacidad innata para entretener a los demás. Gracias al humor que utilizaba para ganarse a sus compañeros y desviar su atención de sus problemas académicos, se convirtió rápidamente en el payaso de la clase. Por otra parte, sus travesuras y payasadas le metían con frecuencia en problemas. Hubo un breve periodo de tiempo durante el cual Carlin estuvo comprometido con la educación formal. A los 16 años, ya no tenía tolerancia. Fue una medida que, a pesar de lo arriesgada que resultaba, coincidía exactamente con su resistencia a la uniformidad. Abandonó sus estudios de bachillerato. Tras graduarse en el instituto, Carlin buscó una forma de seguir su vida que le alejara de las limitaciones de su entorno. En busca de un nuevo comienzo y de la oportunidad de ver mundo, se alistó en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos cuando tenía 17 años. Trabajó como técnico de radar en la base aérea de Barksdale, en Luisiana, donde estuvo destinado mientras duró su servicio. A pesar de que el ejército ofrecía disciplina, el carácter libre de Carlin no encajaba precisamente bien con la organización. Como consecuencia de su desobediencia y su desprecio por las normas, se veía constantemente envuelto en situaciones acaloradas. Más tarde, llegó a afirmar que lo más probable es que su saludo no cumpliera los requisitos establecidos por los militares. Por otra parte, su paso por las fuerzas aéreas no estuvo exento de ventajas. Fue durante estos años cuando Carlin descubrió su primera pasión, que podría describirse como la radio. Al principio de su carrera, empezó a trabajar a tiempo parcial en KJOE, una emisora local de Shreveport, Luisiana. Allí le dieron la oportunidad de leer anuncios y hacer de DJ. El micrófono se convirtió en su nueva plataforma, y la experiencia sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en una carrera pionera en el mundo de la comedia. Se convirtió en un comediante de éxito. El desprecio de Carlin por los poderosos a menudo le superaba. Fue sometido a 3 consejos de guerra y a una larga lista de procedimientos disciplinarios. Sin embargo, a pesar de ser un individuo desafiante, pudo obtener la baja general en 1957, con lo que concluyó formalmente su servicio militar. La imagen que Carlin tenía en ese momento era muy clara. Deseaba ofrecer un espectáculo, sabía lo que era divertir y conectar con un público, aunque este no fuera más que un pequeño número de oyentes que escuchaban un programa de radio nocturno. Aunque el ejército no era el lugar adecuado, le brindó la oportunidad de experimentar lo que se sentía al hacerlo. Tras su retiro del ejército, Carlin era consciente de que necesitaba descubrir un método para transformar su pasión por la actuación en un trabajo.
Su paso por las fuerzas aéreas le había infundido la seguridad en sí mismo para seguir sus aspiraciones, pero ahora le tocaba elegir cuál era su verdadero lugar en el mundo. Le siguió un camino de pruebas, lleno de algunos triunfos aquí y allá, así como de una gran cantidad de fracasos. Sin embargo, había una cosa que estaba garantizada: George Carlin solo estaba empezando su carrera. Tras ser licenciado del Ejército del Aire, George Carlin se centró en la radio, un medio por el que había desarrollado un profundo afecto durante el tiempo que pasó trabajando como DJ en Luisiana. Su siguiente destino fue Boston, donde trabajó en Wi-Fi durante un breve periodo de tiempo. La actitud descuidada de Carlin acabó provocando su despido de la emisora cuando se llevó la furgoneta de noticias de la emisora a Nueva York sin haber obtenido previamente autorización para hacerlo en ningún caso. Sin embargo, el destino intervino cuando Carlin se trasladó a Fort Worth, Texas, y conoció a Jack Burns, otro locutor de radio. Este fue el comienzo de su relación. Burns tenía el mismo entusiasmo por el humor que Carlin, e inmediatamente se hicieron muy amigos, ya que ambos tenían el mismo objetivo de hacer reír a los demás. Tras ver el potencial que tenían como pareja, Carlin y Burns empezaron a experimentar con actuaciones dobles, con el fin de perseguir sus ambiciones. En 1960 se trasladaron a Hollywood, considerado el centro del mundo del espectáculo. Durante su etapa como pinchadiscos matinal en KD, los dos mejoraron considerablemente su ritmo cómico y produjeron rutinas que tocaron la fibra sensible de sus oyentes. No tardaron mucho en tomar la decisión de abandonar por completo la radio y dedicarse a la comedia stand-up como principal afición. Después de trabajar juntos, actuaron en clubes nocturnos e hicieron apariciones en televisión, que culminaron con la publicación de su álbum Burns and Carlin at the Playboy Club Tonight, grabado en 1960 pero que no estuvo a disposición del público hasta 1963. A pesar de que su unión solo duró 2 años, sirvió como un importante trampolín en la carrera de Carlin. Burns y Carlin siguieron siendo amigos íntimos, pero decidieron separarse amistosamente y dedicarse a sus propias carreras sin perder su amistad. La carrera de Carlin floreció a pesar de la agitación. Corría el año 1968 y Estados Unidos estaba inmerso en una revolución cultural. The Smothers Brothers Comedy Hour de la CBS era un programa de variedades sin parangón y millones de personas lo sintonizaban cada semana. No se privaba de abordar y tratar temas controvertidos. Para un público más joven y desafiante, se convirtió en la voz de una generación. Uno de estos actos fue un joven cómico llamado George Carlin que era muy limpio. No había indicios de la aguda crítica social en la que se convertiría más tarde. Por aquel entonces era pulcro y sano. Vestía un impoluto traje azul. Llevaba el pelo corto bien peinado y no había rastro de ninguna de esas cosas. Aunque Carlin era capaz de hacer reír, aún no había descubierto su propia voz. Esta metamorfosis aún no se había completado por sí sola. A lo largo de su carrera, Carlin pasaría de ser un artista convencional a uno de los más innovadores, defensor de la libertad de expresión. Leyenda cómica que alteró permanentemente las normas de la comedia stand-up y voz de quienes cuestionan la autoridad. A principios de la década de 1960, Carlin había tomado la decisión de convertirse en artista en solitario y estaba lleno de determinación para conseguirlo. Al establecerse en Nueva York, regresó a su antiguo barrio de Morningside Heights, donde encontró un apartamento en el mismo edificio donde había pasado su infancia con su familia. 1962 fue el año en que tuvo su gran oportunidad, y fue gracias a la ayuda de veteranos de la industria que reconocieron su brillantez. Carlin consiguió un codiciado puesto en The Tonight Show con la ayuda del notable cómico Mort Sahl, que fue una de las personas implicadas. En aquel momento, el programa estaba en proceso de cambiar de presentador, de Jack Paar a Johnny Carson. Y la presencia de Carlin durante este periodo de transición le proporcionó la exposición que necesitaba. The Tonight Show fue un gran éxito por la actuación de Carlin, que demostró su talento para crear imitaciones ágiles y comedia accesible a un público amplio. Fue su interpretación del presidente John F. Kennedy la que realmente caló en el público y le abrió las puertas a multitud de oportunidades en la industria televisiva. Kennedy la que realmente caló hondo en el público y le abrió las puertas a multitud de oportunidades en la industria televisiva. En poco tiempo, Carlin se convirtió en invitado habitual de programas de televisión tan conocidos como The Merv Griffin Show, The Mike Douglas Show y The Kraft Summer Musical. Además, siguió haciendo apariciones en The Tonight Show mientras Johnny Carson estaba al mando, y llegó a hacer más de 130 apariciones a lo largo de toda su carrera. No solo aumentó la presencia televisiva de Carlin, sino también su imagen de cómico limpio y apto para familias.
Sus rutinas eran humorísticas y fáciles de entender, y estaban meticulosamente elaboradas para atraer al público mayoritario que era el estándar de audiencia televisiva en la década de 1960. Esta estrategia fue eficaz, lo que le hizo ganar una popularidad considerable y le llevó a publicar su primer álbum cómico en solitario, titulado Take-Offs and Put-Ons, en el año 1967. El CD contenía una variedad de comedias ingeniosas y observadoras, que demostraban la capacidad de Carlin para transformar situaciones humorísticas que ocurren en la vida cotidiana en momentos que hacen reír a carcajadas. Su lugar como estrella emergente en el mundo de la comedia se consolidó aún más gracias a la buena acogida que tuvo. Carlin empezó a sentirse limitado por el personaje que había desarrollado, a pesar de que tenía bastante éxito. No solo la ropa entallada, la apariencia limpia y el contenido seguro ya no reflejaban quién era él, sino que tampoco reflejaban la dirección que quería tomar la comedia. A finales de los 60, a medida que el movimiento contracultural cobraba fuerza, Carlin se sentía cada vez más cautivado por la ideología que promovía el movimiento. Al ver la oportunidad de rehacerse a sí mismo, decidió abandonar la imagen pulida que le había valido el reconocimiento en favor de un estilo más genuino que ampliara los límites de lo posible. La transición, sin embargo, aún estaba en el horizonte en ese momento, aunque por el momento estaba en la cresta de la ola del éxito popular. George Carlin estaba estableciendo poco a poco una base que le permitiría llevar la comedia a lugares donde nunca antes había estado. A finales de los 60, George Carlin había llegado a un punto en el que estaba harto de ser el cómico pulido y familiar en el que se había convertido. La falta de congruencia entre su personaje sobre el escenario y su propio yo empezó a ejercer una importante presión sobre él. Carlin se vio obligado a aceptar el cambio en 1969 a raíz de un incidente determinante. Por aquel entonces, trabajaba en el Frontier Hotel de Las Vegas, un empleo rentable que le ofrecía la posibilidad de estabilidad. Sin embargo, durante una de sus actuaciones, pronunció el término culo. Casi de inmediato, Carlin tuvo que abandonar el acto debido a la respuesta que recibió. Le sirvió como llamada de atención, revelándole que el curso de acción que había estado siguiendo no era congruente con el cambio cultural que se estaba produciendo a su alrededor y las cambiantes perspectivas que contenía. Más o menos en la misma época, Carlin pasó por lo que más tarde denominaría un momento decisivo de su vida. Empezó a experimentar con el LSD, que calificó de catalizador para transformar su visión de la vida, el arte y la honestidad. Además, se sentía cada vez más desilusionado con las convenciones de la sociedad, lo que le llevó a abandonar la imagen limpia que tanto le había costado mantener. Se quitaron la ropa y se arreglaron el pelo largo, barba, vaqueros y camisetas fueron los sustitutos que ocuparon su lugar. El cambio físico al que se sometió Carlin era un reflejo de su recién descubierta determinación de expresar su opinión, independientemente de lo polémico que fuera el tema. En el lado AM, presentaba su programación más madura y pulida, mientras que en el lado FM, presentaba su material más reciente y controvertido. Como resultado del enorme éxito del álbum, Carlin recibió un premio Grammy al mejor álbum de comedia. A raíz de este logro, tuvo el valor de sobrepasar aún más los límites, lo que justificó su decisión de unirse a la contracultura. Ese mismo año, Carlin publicó un álbum titulado Class Clown, que supuso un importante punto de inflexión en su carrera, una rutina que llegaría a convertirse en una de las partes más famosas y controvertidas de la historia de la comedia. Se titulaba 7 palabras que nunca puedes decir en televisión. Esta rutina era uno de los temas destacados del álbum. El sketch era polémico, inteligente y rebelde, ejemplificaba al nuevo George Carlin por su combinación de estas cualidades. Sin embargo, esta faceta suya no era algo para lo que todo el mundo estuviera preparado. Ese mismo año, Carlin fue detenido por causar polémica mientras realizaba un acto cómico en el Summerfest de Milwaukee. El incidente se produjo cuando expresó sus agudas opiniones en el escenario, atrayendo una fuerte atención del público. A pesar de este contratiempo, Carlin continuó con su audaz estilo de humor, que contribuyó a forjar su carrera y su reputación de artista que no teme sobrepasar los límites. Filthy Words fue el nombre de la rutina de seguimiento que grabó para su álbum posterior, que se tituló Occupation Fool. La involuntaria aparición de esta pieza daría lugar a una lucha legal que acabaría llegando al más alto tribunal de Estados Unidos. En 1973, la emisora de radio WBAI de Nueva York emitió Filthy Words de Carlin. Un oyente, descontento por el hecho de que su hijo estuviera expuesto a la rutina, presentó una queja ante la Comisión Federal de Comunicaciones.
A raíz de ello, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Fundación Pacífica, propietaria de WBAI, se enzarzaron en una prolongada lucha legal sobre los límites de la libertad de expresión en las ondas públicas. En 1978, el caso que se llevó ante el Tribunal Supremo se conoció como FCC contra Pacifica Foundation. La sentencia del tribunal mantuvo la capacidad de la Comisión Federal de Comunicaciones para controlar los contenidos de los medios de radiodifusión. El tribunal citó el hecho de que la radio y la televisión son especialmente accesibles para los jóvenes. A pesar de que el veredicto restringía los contenidos que podían emitirse, también consagró a Carlin como firme defensor del derecho a la libertad de expresión. Su actuación se convirtió en un símbolo de la lucha contra la censura, que le granjeó tanto el cariño como la condena del público. La carrera de Carlin creció a pesar de la agitación que le rodeaba. Su franqueza a la hora de cuestionar la autoridad establecida y las convenciones de la sociedad caló hondo en un público que anhelaba autenticidad y rebeldía. El agudo ingenio, los comentarios atrevidos y la firme devoción por decir la verdad que tenía George Carlin le permitieron no solo reinventarse a sí mismo, sino también reinventar a los demás. Con su trabajo, reimaginó el humor para las generaciones futuras. George Carlin descubrió HBO en 1977, lo que resultaría ser un momento crucial en su carrera y alteraría el curso de la misma. A pesar de que la cadena de cable premium aún estaba en sus primeros años, fue capaz de ofrecer algo que ninguna otra plataforma podía: humor sin restricciones. Para Carlin, era la situación ideal. El año en cuestión fue testigo de la emisión de su primer especial en la HBO, George Carlin at USC, que brindó a los espectadores la oportunidad de vivir toda la experiencia Carlin sin las limitaciones de la televisión. Fue la primera vez que pudo llevar a cabo sus rutinas tal y como las había imaginado, sin hacer concesiones. Carlin grabaría 14 especiales con HBO, cada uno de los cuales mostraba su humor afilado y su valiente enfoque de los temas. Este acontecimiento marcó el inicio de una larga asociación entre las dos cadenas de entretenimiento. En el contexto de la carrera de Carlin, HBO se convirtió en un lugar clave. Estos especiales no solo le ayudaron a consolidarse como uno de los cómicos más atrevidos de su época, sino que también le brindaron la oportunidad de entablar una estrecha relación con los espectadores de sus actuaciones. Los espectadores pudieron ver sus actuaciones en su forma más auténtica, sin ningún tipo de edición ni filtro. Para Carlin, HBO era más que una simple plataforma. Al ser un refugio seguro para la expresión creativa, pudo experimentar con nuevos conceptos y asumir riesgos que los medios tradicionales no soportaban. Sin embargo, ascender al nivel de figura legendaria no estuvo exento de desafíos. Superar las dificultades y forjar un legado. La década de 1980 trajo a Carlin una serie de problemas de salud que pusieron a prueba su perseverancia. Poco después de la emisión de su segundo especial en la HBO, en 1978, sufrió su primer ataque cardiovascular. En 1982, durante un partido de béisbol al que asistía en el Dodger Stadium, sufrió un infarto más grave, una de las primeras aplicaciones de la angioplastía con balón, operación revolucionaria en aquella época. Se remonta a una situación de emergencia. El hecho de que Carlin sufriera un accidente de automóvil en 1981, que dificultó aún más su recuperación, se sumó a las dificultades que ya estaba experimentando. A pesar de estas dificultades, Carlin no tenía intención de permitir que su salud definiera quién era. En lugar de ello, se concentró en su profesión, que incluía volver a los escenarios con una nueva determinación, seguir de gira y producir especiales de comedia que mantuvieran su voz en el debate cultural. Además de su carrera como cómico, Carlin también triunfó en el mundo de la interpretación, un campo que siempre le había interesado. No fue hasta finales de los 80 y principios de los 90 cuando su carrera como actor empezó a coger ritmo. A pesar de que tuvo pequeños papeles en películas como Con 6 te pones a huevo y Lavado de coches, su interpretación de Rufus, el tutor que viaja en el tiempo de los personajes del título en la comedia de ciencia ficción Bill and Ted's Excellent Adventure, está ampliamente considerada como uno de los papeles más memorables que ha realizado. La película sigue considerándose uno de los papeles más memorables de Carlin, ya que fue la que le dio a conocer a una nueva generación de admiradores. Otro ejemplo de la flexibilidad de Carlin como actor es el hecho de que ha actuado en películas aclamadas por la crítica como Outrageous Fortune y El Príncipe de las Mareas. Por otra parte, uno de los papeles más inesperados que interpretó fue en la serie de televisión infantil Shining Time Station. En este papel, interpretó a Mr. Conductor,
un personaje caprichoso que contaba historias sobre Thomas la máquina de tanques. A pesar de que el personaje se alejaba mucho de su faceta de monologuista, demostró la versatilidad de Carlin y su voluntad de buscar oportunidades inesperadas. Los especiales de HBO Perseverance in the Face of Health Struggles y Forest Into Acting que George Carlin produjo contribuyeron a consolidar su posición como icono de la comedia. La capacidad de Carlin para conectar con el público y mantenerse fiel a sí mismo le elevó a la posición de ser uno de los intérpretes más importantes de su época. La década de los 90 y la de los 2000 no vieron indicios de que George Carlin bajara el ritmo. En todos y cada uno de los especiales de la HBO que producía desafiaba los temas más controvertidos del momento, sobrepasando los límites de lo posible. Era la política, la religión, la cultura de consumo y la hipocresía de la sociedad lo que más le interesaba atacar. Como cómico que había perfeccionado el arte de convertir la furia en diversión, sus actos eran cortantes, intransigentes y brutalmente honestos. Sus rutinas reflejaban a un cómico que dominaba la técnica. Cuando Carlin apareció en especiales como Hamming, en New York, You Are All Diseased y su último especial, It's Bad for You, demostró que era algo más que un simple cómico que entretenía al público. Se les desafiaba a participar en un pensamiento crítico sobre el mundo que les rodeaba. Sin embargo, a pesar de que analizaba los defectos de la humanidad, su trabajo caló hondo en el público, que valoraba su voluntad de expresar cosas que otros temían comunicar. Posteriormente creó especiales que no solo eran polémicos, sino también actuales. En el proceso de establecerse como una de las voces más valientes de la comedia, había otra vía para el ingenio mordaz de Carlin que descubrió fuera del escenario. Redacción y últimos cursos. En 1997, publicó un libro titulado Brain Droppings, Excrementos cerebrales, que mostraba una combinación de su comedia típica y comentarios inteligentes sobre cuestiones sociales. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, ofreciendo a los lectores una nueva oportunidad de interactuar con su peculiar punto de vista. En sus siguientes obras, que incluyen Napalm and Silly Putty y When Will Jesus Bring the Pork Chops, continuó su patrón de combinar la comedia con comentarios mordaces sobre la vida moderna. Ambas obras se publicaron después de la anterior. La escritura de Carlin le permitió conectar con gente que no habría podido verle actuar en directo. Esto a su vez amplió su alcance, además de ser recopilaciones de chistes. Estos volúmenes contenían mucho más. Eran extensiones de su visión del mundo, y fueron entregados con la misma honestidad descarada que estableció su reputación como comediante. Los últimos años de Carlin no estuvieron exentos de dificultades, a pesar de que cosechó grandes éxitos. Tras décadas de depender de sustancias químicas para hacer frente al estrés de la vida y el trabajo, finalmente se internó en un centro de rehabilitación en 2004 para afrontar sus dificultades con la adicción. Esto marcó el final de su dependencia de las sustancias. Carlin había sido sincero sobre su historia con el alcohol y los estimulantes durante mucho tiempo, pero esta ocasión marcó un punto de inflexión importante. A pesar de que seguía luchando por cumplir los estrictos requisitos de su profesión, tomó la decisión de dar prioridad a su salud. También tuvo que hacer frente a dificultades económicas. Carlin tuvo graves problemas financieros debido a una disputa con el Servicio de Impuestos Internos por impuestos impagados. Debido a estos retos, se vio obligado a seguir actuando, a pesar de que su salud y su edad podrían haberle inclinado a bajar el ritmo. Para Carlin, el humor no era solo un pasatiempo, sino una necesidad absoluta. Por otra parte, a menudo atribuía estos retos al hecho de que le ayudaban a convertirse en un mejor cómico al mantenerle con los pies en la tierra y motivado. En sus últimos años, Carlin adquirió un aspecto más curtido y un perfil más afilado, lo que contribuyó a su posición legendaria. Siguió siendo el mismo sin disculparse, con actuaciones que recordaban al público las razones por las que se había convertido en uno de los cómicos más reconocidos del mundo. Carlin procedió a deconstruir la vida con un nivel inigualable de ingenio y honestidad, tanto si actuaba en el escenario como si escribía libros. Como resultado, dejó una obra que es tan importante ahora como cuando empezó. En el último capítulo de su vida, George Carlin siguió siendo tan creativo e intransigente como lo había sido durante toda su existencia. En 2008, solo unos meses antes de fallecer, se emitió su último especial en la HBO, titulado It's Bad for You, es malo para ti. Esta fue la última actuación de Carlin, y dio una clase magistral de comedia sin censura. Su objetivo era el absurdo de la vida moderna, así como las normas de la sociedad y la conducta humana. Un cómico que se encontraba en la cima de su arte y que seguía siendo tan atrevido y provocador como siempre.
además de servir como recordatorio de las razones por las que Carlin se había convertido en un icono cultural. También actuó como clímax de su trayectoria profesional. Carlin falleció el 22 de junio de 2008 de un fallo cardíaco. Tenía 71 años en el momento de su muerte. A pesar de que llevaba décadas luchando contra sus problemas cardíacos, sus ganas de actuar nunca le abandonaron. Carlin había estado actuando en el escenario, una de las actividades que más apreciaba, justo una semana antes de fallecer. Aunque su muerte supuso el fin de una era, su legado ya se había establecido firmemente en el momento de su fallecimiento. Unos días antes se había dado a conocer que recibiría el premio Mark Twain de humor americano. Esta distinción se le concedió en reconocimiento a sus innovadoras aportaciones al campo de la comedia. Con una respuesta humorística, Carlin agradeció a Mr. Twain por el premio, como acostumbra a hacer ante tal honor. La influencia de Carlin se extendió mucho más allá de los confines del escenario, empujó los límites de la libertad de expresión, motivando a innumerables generaciones de cómicos y filósofos a cuestionar la autoridad y abrazar la honestidad en su trabajo. Más que meros chistes, sus actos estaban llenos de humor. Las pronunciaba con un humor afilado y una honestidad sin concesiones, y eran observaciones significativas sobre la condición humana. Su trabajo siempre será relevante y lo suficientemente relevante como para ser atemporal. Pablo Casals, virtuoso violonchelista, fue citado una vez por Carlin diciendo: "Empiezo a notar cierta mejoría". Carlin parafraseó a Casals mientras reflexionaba sobre su carrera. Incluso después de pasar décadas en el candelero, Carlin sigue esforzándose por alcanzar la perfección. Y este comentario resume elocuentemente su inquebrantable dedicación a este objetivo. George Carlin causó una impresión inolvidable en todo el mundo con sus actuaciones cómicas, sus extensos escritos y su inquebrantable dedicación al derecho a expresarse libremente, pero era algo más que un cómico. Los que tenían el valor de preguntar, reír y reflexionar también tenían voz en su presencia. Es evidente que el legado de George Carlin perdurará durante muchos años, ya que sus legendarias rutinas siguen resonando entre el público. El viaje que emprendió George Carlin fue milagroso. Carlin reimaginó lo que significaba ser un cómico de stand-up, empezando por sus primeros días como cómico que vestía traje y tenía un aspecto pulcro. Llegó a convertirse en un símbolo de la contracultura y, en última instancia, en una leyenda de la comedia, al mismo tiempo que nos hacía reír y reflexionar. No dudaba en desafiar las normas culturales, sobrepasar los límites y decir cosas desagradables, todo ello sin dejar de hacernos reír. Su inquebrantable dedicación al derecho a la libertad de expresión y su habilidad para transformar penetrantes comentarios sociales en expresión artística han creado un legado que sigue motivando e inspirando. La obra de Carlin abarcaba algo más que la mera sátira cómica. Se trataba de encontrar la comedia en lo absurdo del mundo que nos rodea y cuestionar la sociedad en la que vivimos. No se puede discutir la influencia que tuvo, independientemente de si uno se identificaba con su humor, sus habilidades lingüísticas o sus cáusticos comentarios sobre la sociedad. Cuando se trata de George Carlin, ¿cuál es tu número o momento favorito? Cuéntanoslo en la sección de comentarios. Gracias por vernos. Espero verte en los próximos vídeos. No olvides suscribirte para recibir las últimas actualizaciones sobre tus famosos favoritos.